Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¿Quién abrió la puerta cuando estaba preso sin esperanza? ¿Quién abrió la puerta cuando alabé a Dios? ¿Quién abrió la puerta cuando la iglesia oró por mí? El poder de la oración mueve la mano de Dios. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Clamé su nombre cuando las puertas estaban cerradas a mí. Clamé su nombre cuando la muerte me quiso alcanzar. Clamé su nombre porque aquel que busca encuentra. El poder de la oración mueve la mano de Dios. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Jesús abrió la puerta. Él abrió la puerta. Jesús abrió la puerta. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón.
corazón. Jesús abrió la puerta, Él abrió la puerta, Jesús abrió la puerta. Él abrió la puerta. Jesús abrió la puerta. Él abrió la puerta. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17, donde dice la palabra de Dios: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hallaremos desde los versículos 17 y 18 de este capítulo 5 la causa de la persecución hacia los apóstoles. Vemos que una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil al sistema satánico del mundo. Iglesia y cristianos nacidos de nuevo provocarán cambios en este mundo, y el mundo y Satanás responderán con persecución, con amenazas y todo cuanto tengan a su mano. Por otro lado, las sanidades de muchos habitantes de Jerusalén y alrededor dio origen a que no se hablase nada más que de esto. Y también había una grande expectación, ya que miles de personas andaban tras los apóstoles, quienes les atendían en las calles, en las plazas y en el área del templo, conocida como el Pórtico de Salomón. Pero la reunión de tanta gente no pudo pasar desapercibida, ni mucho menos al sumo sacerdote y a los demás miembros del Sanedrín, ya que ellos, más bien, percibían que se le venía un gran problema encima, porque no pudiendo resolver este problema, cuando prohibieron a Pedro y a Juan enseñar en el nombre del Señor Jesús, entonces ellos se dieron cuenta que en vez de que no se enseñase ni hablase de Jesucristo, estaba pasando absolutamente todo lo contrario a lo que ellos deseaban. Sigue diciendo este versículo que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Es decir, que el sumo sacerdote se tuvo que poner ya mano a la obra, a su obra, claro está. Entró en acción el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, porque para él y los demás, el movimiento dirigido por los apóstoles, según ellos, ya había crecido demasiado. Ya se le había ido a ellos de la mano, y esto a ellos no les gustaba absolutamente nada. La secta de los saduceos, el término secta o partido, como dice aquí, se usa como una traducción de la palabra griega airesis, de la cual se ha derivado la palabra herejía o herético. En Hechos, este término puede tener tanto una connotación favorable como una connotación desfavorable. Aquí tiene una connotación positiva, porque el partido de los saduceos era en efecto el partido político en Israel, ya que el sumo sacerdote y sus colegas no solo eran los supervisores espirituales del pueblo de Israel que controlaban el servicio religioso y también del templo, sino que también eran los gobernantes políticos quienes ejercían el liderazgo en el Sanedrín, tal como nos dice en Hechos capítulo 4 versículo 1 y 2 y también el capítulo 23 de este mismo libro, los versículos 6 al 8. Por tanto, ellos
temían los disturbios locales. Por esta razón, se opusieron tan tenazmente a que los apóstoles se reuniesen más en torno suyo a las multitudes, ya que en cierta manera deberían de rendir cuenta ellos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, a Pilatos, el gobernador romano, especialmente en los recintos del templo, que eran para ellos el sector de su pleno dominio y el control que tenían bajo su absoluta influencia. De manera que ellos tenían, como he dicho anteriormente, un problema, yo diría un gran problema según ellos, claro está. Así que ellos, no pudiendo resolver esto, dice la palabra aquí en este versículo 17 que se llenaron de celos. Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿se originó el celo del sumo sacerdote Anás y de los dirigentes saduceos en un celo por Dios y por su pueblo? Claro que no, ni mucho menos, porque su envidia es personal y vengativa, y nada tenía que ver ahí el pueblo de Dios y tampoco Dios. Por ejemplo, el hecho de que Anás conservara su condición de sumo sacerdote cuando Caifás fue propuesto, proyecta la tremenda ambición que había en aquel hombre. El poder y la autoridad de los líderes políticos y religiosos está siendo desafiada aquí en este momento por los apóstoles. Por lo tanto, según su punto de vista, hay que actuar y hay que hacerlo rápidamente. Continúo con el versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vemos que empezaron ya aquí a actuar, así que el sumo sacerdote y su partido ordenan aquí al capitán de la guardia del templo y a sus oficiales arrestar al apóstol, como dice en el versículo 26. Se suponen que da la orden por la tarde, porque los apóstoles después de su detención pasan la noche en esta cárcel pública. Esta cárcel, que pertenece al Estado, difiere del lugar donde Pedro y Juan habían pasado la noche durante su arresto anterior, es decir, nos lo muestra ahí en Hechos capítulo 4 y versículo 3. Pero ahora están en una cárcel pública y están compartiendo un rincón con ladrones, con asesinos, etc. Es interesante que la palabra en griego para público también puede tomarse que signifique los apóstoles fueron puestos públicamente en la cárcel. En los tiempos del Nuevo Testamento, los prisioneros eran mantenidos en las cárceles públicas por un periodo limitado, más o menos como ahora, mientras ellos esperaban el juicio y también la sentencia. Así que bajo el sistema legal romano, estar preso no significaba una forma de castigo, sino una forma que estaban esperando el juicio. Así que vemos que el sumo sacerdote y el Sanedrín entero tomaron la decisión de entrar en acción. Pero el Señor no se quedó quieto, ni mucho menos, como vamos a ver ahora en este versículo 19, donde dice la palabra de Dios: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Vemos aquí que van desde los versículos 19 al 25 la acción sobrenatural de Dios, es decir, Dios interviniendo. En este versículo podemos hallar que una vez más la oposición de Satanás al reino de Dios fracasó, proveyendo una oportunidad para que Dios mostrase su poder, ya que, como dice aquí, un ángel del Señor abrió de noche la puerta de la cárcel y liberó a los apóstoles. Fue especialmente irónico el uso que hace Dios de un ángel para librarlos, ya que los saduceos, ellos, negaban abiertamente la existencia de los ángeles, y precisamente un ángel fue el que le abrió las puertas de la cárcel. Así que, una vez abiertas las puertas, el mismo ángel lo sacó fuera de la prisión hasta la calle. Vemos que la acción sobrenatural
es evidente, puesto que nadie de la guardia se percató de lo que había sucedido allí, a pesar de estar en sus puestos y no estar dormido ni mucho menos, así que cumpliendo la misión de vigilar y custodiar a los presos. Vemos también, por otro lado, como nos dice la epístola a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El servicio de los ángeles tiene que ver con las personas a quienes se le llaman herederos de la salvación. Nótese esto, y hay que tenerlo en cuenta. Como los ángeles son servidores del Hijo, lo son también de quienes forman una unidad perfecta con Él, es decir, con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Así que sirven ahora a estos de la forma como antes sirvieron al Señor Jesucristo, como nos muestra en Mateo capítulo 4, versículo 1, capítulo 26, versículo 56 y Lucas, capítulo 22 y versículo 43. En ocasiones también asisten a los creyentes en momentos que son necesarios, como nos lo muestra en Hechos capítulo 12 y versículo 7. También debe notarse que son enviados por Dios, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en ese sentido, es Dios mismo quien establece y ordena su ministerio, es decir, el ministerio de los ángeles, lo que han de hacer y a quienes deben de hacerlo, sin que los creyentes herederos en el Hijo tengan que pedirle lo que hagan. De manera que no es bíblico, de ninguna de las maneras, pedirle a Dios que mande ángeles, ni tampoco lo es decirle a los ángeles lo que deben de hacer. Continúo ahora con el versículo 20 de este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, donde dice: Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, sino para regresar de nuevo donde fueron apresados, es decir, al templo, y seguir allí predicando. La frase todas las palabras de esta vida se refiere naturalmente al Evangelio, como nos muestra en Filipenses capítulo 2, versículo 16 y Primera de Juan capítulo 1 y versículo 14. Las buenas nuevas que proclamamos es que Jesucristo vino al mundo para dar vida abundante y eterna a los muertos espiritualmente, como nos dice en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20, donde dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Son palabras de vida eterna, porque en ellas se proclaman el mensaje de salvación a todos en el que en Él creen, es decir, en Jesucristo. Así que el mensaje del Evangelio promete la salvación en Cristo Jesús y por tanto otorga por medio de la fe la vida eterna, que es donde la gracia de Dios, tal como nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Continúo ahora con el versículo 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aunque la orden del ángel pudo haber parecido increíble y hasta peligrosa, los apóstoles no discutieron en absoluto, sino que, como dice la palabra, habiendo oído las palabras, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Antes de que los saduceos
estuvieran conscientes de que los apóstoles habían sido liberados, estaban predicando otra vez. Estos eligieron obedecer y dejar las consecuencias, no a los hombres, sino a Dios. El suyo era un valor desafiante, y no vacilaron en poner sus vidas en riesgo, algo que todos los cristianos que hemos nacido de nuevo es digno de que podamos emular, ya que dice que entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Seguramente que el sumo sacerdote informó a los presentes sobre la razón de la convocatoria. Por tanto, la acusación había sido formulada y era necesaria la comparecencia de los reos. Obedeciendo órdenes del sumo sacerdote, el cuerpo de la guardia del templo, con su jefe al frente, fueron enviados a la cárcel pública para que trajesen a los apóstoles. No cabe duda que el capitán de la guardia ignoraba que los presos estaban enseñando en el templo. Y es curioso que el Sanedrín se reuniera en el lado oeste del templo y en el pórtico de Salomón, que estaba situado precisamente en el lado oeste, es decir, en el mismo lado donde estaban de nuevo los apóstoles enseñando. Sin embargo, nadie los vio. Sigue diciendo el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Cuando la guardia del templo, enviada para traer a los apóstoles, llegó a la prisión, los presos no estaban allí. Posiblemente llegaron temprano y pidieron al carcelero que le entregase a los apóstoles, pero ninguno de ellos, como vemos, estaba allí. No quedaba otra opción, sin embargo, que regresar nuevamente al Sanedrín para informar de lo ocurrido. Tal vez los miembros del Sanedrín estaban convencidos de que aquel trámite sería sencillo para ellos. Lo que no esperaban especialmente, sobre todo el sumo sacerdote y sus seguidores más próximos, es que lo que parecía un juicio fácil comenzaba con un problema con el que no habían ellos en absoluto contado. Continúo con el versículo 23, donde sigue diciendo la palabra de Dios, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guarda afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. El informe de la guardia no podía ser más preciso. Nótese que primero se refiere a la situación de la cárcel, que encontraron con las puertas debidamente cerradas, con llave o trancadas, de manera que no había posibilidad alguna de que ningún preso pudiera salir de allí. Quiere decir esto que el ángel que le había abierto las puertas las volvió de nuevo a cerrar. En segundo lugar, vemos que la guardia estaba bien establecida y estaban cumpliendo con su cometido, manteniéndose en pie en el exterior de la prisión, cuidando de la seguridad de la cárcel y de esa zona. Por tanto, no podía culparse a nadie de desaparición de los presos. Sin embargo, a pesar de la seguridad establecida allí y de las puertas bien cerradas, cuando acudieron al interior, la encontraron vacía. Los presos no estaban, y es curioso apreciar que todo un aparato de custodia que servía para guardar una celda estaba vacía de presos. Continúo ahora con el versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. La cosa se estaba complicando para ellos, así que la persona responsable por la seguridad de los prisioneros es el capitán de la guardia del templo, como nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 1.
Este era miembro de una prominente familia sacerdotal que sirve permanentemente en el templo y está exento también del plan de rotación que los demás sacerdotes deberían de seguir. El caso, por ejemplo, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tenía que esperar su turno. Este no tenía que esperar absolutamente ningún turno, así que es un servidor del Sanedrín. El relato escuchado los deja perplejos, como dice aquí la palabra, y sin la capacidad de encontrar una explicación racional para el escape de los apóstoles. Ellos deberían de preguntarse cómo salieron de allí y quién o quiénes le ayudaron a salir. Así que, mientras tanto, toda la asamblea del Sanedrín esperaba en la sala. Vemos que el sumo sacerdote que convoca la reunión es incapaz de presentar a los apóstoles. Se preguntan, ¿qué hacer en tal situación? El Sanedrín discute, aunque nadie tampoco puede explicar los detalles que los oficiales han contado. Es decir, todos estaban perplejos, ya que ninguno percibe que es Dios el que está protegiendo a los apóstoles y lo está usando para promover el crecimiento de la Iglesia y predicar el Evangelio. Por otro lado, les convenía a los oficiales temer a Dios y preocuparse por su rebelión contra Él, pero solamente dudaban o estaban perplejos y ansiosos porque no podían explicar tal fenómeno. ¿Qué clase de gente será esta que ni siquiera se puede confinar dentro de una cárcel? Pero, ¿cómo es posible que estuvieran perplejos después, por ejemplo, de admitir, como nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 16, el milagro de la curación del cojo, y después de saber que muchos otros milagros se realizaron, como nos dice en el capítulo 5 versículos 12 al 16? ¿Qué se requiere para tales hombres que dejen de dudar? Vemos que en su ciega rebelión persistían en luchar en contra de Dios. Aunque su corazón estuviera lleno de dudas, obviamente tenían el corazón endurecido y las conciencias cauterizadas. Y esto es lo que sucede también en el día de hoy a muchas personas, que aunque vean milagros, señales de parte de Dios, y el milagro que pueden ver quizás es el de un familiar que se ha convertido a Jesucristo, y cuando esta persona, que a lo mejor antes era una persona deshonesta o tenía vicios, y lo deja todo porque el Señor así lo desea y le da poder para que rechace todo lo malo, no ven el cambio, sino que dicen todo lo contrario: te han comido el coco. Es lo que ellos suelen decir. Vemos una manera aquí que es la de tener, como también tenía el sumo sacerdote y también todos los sacerdotes, su corazón endurecido y sus conciencias cauterizadas. Continúo ahora con el versículo 25, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Notamos que mientras que el Sanedrín esperaba a los aparentemente desaparecidos presos y los líderes religiosos están inquietos, aparece aquí, como dice la palabra de Dios, uno, del que no se da ningún dato más alguno, para informar sobre los que habían salido sobrenaturalmente de la cárcel. Es un mensajero que va urgentemente desde el templo al lugar donde estaban reunidos los del Sanedrín, para despejar la interrogante, la inquietud que todos tenían sobre el paradero de los apóstoles. Cuando dice: y he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El informe debió de haber sorprendido absolutamente a todos. Aquellos que buscaban, ya que se encontraban en el mismo sitio donde habitualmente estaban siempre enseñando, y además
haciendo lo que antes hacían. Ponerse en pie en el templo y enseñar al pueblo. Esto es lo que ellos estaban aquí haciendo. No estaban lejos, ni habían huido para esconderse. Estaban bien cerquita de ellos, al otro lado del templo. Muy probablemente esta noticia incrementó aún más la inquietud del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes, ya que tal vez podrían suponer que aquellos hombres que tenían el favor del pueblo, tal y como nos dice en Hechos 2 y versículo 47, podrían también tener asistencia desde la misma guardia de la prisión para darle la libertad. Pero por otro lado, la situación se complicaba porque aquellos hombres desobedecían abiertamente las instrucciones que habían recibido de no volver a predicar en el nombre del Señor Jesús. Debían, por tanto, apresurarse para tomar alguna decisión que resolviera esta situación en que se encontraban. Continúa ahora con el versículo 26, donde sigue diciendo: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hallaremos en los versículos 26 al 28 de este capítulo 5 los apóstoles ante el concilio. Así que, conocido aquí el paradero de los apóstoles y lo que estaban haciendo, vemos que el jefe de la guardia con los servidores del templo que lo acompañaban fueron a buscarlos y los trajeron sin violencia alguna. Casi fue como una invitación gentilmente formulada para que lo acompañase hasta el lugar donde estaba reunido el Sanedrín, ya que el jefe de la guardia sabía que no podía detener con violencia a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el pueblo los tenía en alta estima, ya que los beneficios que había recibido el pueblo de sanidades y liberaciones realizados por ellos en el nombre del Señor Jesucristo eran considerables y no podían acusarlo de ninguna acción incorrecta. Así que, como dice aquí, y los trajo sin violencia. Vemos que los apóstoles no ofrecieron tampoco resistencia alguna a la invitación que le formuló el jefe de la guardia del templo. Así que no cabe duda que si se hubieran negado, habrían tenido apoyo, si no de todo el pueblo, por lo menos de una gran mayoría del pueblo. Así que la razón de aquella conducta era el temor a las multitudes que estaban escuchando las enseñanzas de los apóstoles, y también a su reacción frente a la injusticia a que ellos estaban siendo sometidos. Eso lo sabían bien los guardias del templo, que, como dice, temían ser apedreados por la gente. Los apóstoles también sabían que nada escapaba del control del Señor, a quien servían, y que los acontecimientos que se producían en relación con ellos estaban en el conocimiento de quien es el soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Voy concluyendo ya con esto. Una iglesia limpia y respetuosa delante de Dios no es garantía de que pueda tener paz en su entorno. Sí que puede tener paz cada cristiano o cada cristiana interiormente, es decir, individualmente. Pero como he dicho, a su alrededor, es decir, en nuestro contorno, muchas veces no hay paz entre la sociedad que nos toca vivir a cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo, manifestado en la vida de los cristianos y las cristianas, suele producir la reacción contraria de los que no tienen a Dios en sus vidas, aunque sin embargo ellos reciban las bendiciones indirectamente por estar al lado o convivir con cristianos y cristianas que verdaderamente han nacido del Espíritu. Estas personas que tratan de ponerle la vida lo más difícil posible a los cristianos y a las cristianas, viven ellos y ellas solamente pendientes de sus tradiciones, de sus fiestas y de su religión. Por eso es que el Señor Jesús advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros también en el día de hoy
En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amigo y amiga oyente, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en el Salmo 34, versículo 19: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Todas las personas a lo largo de nuestra vida sufrimos aflicciones. Claro está que nadie las desea, las aflicciones, pero vienen por diferentes causas. Unas pueden ser debido a nuestros propios errores, también por decisiones ajenas que nada tenemos que ver, pero que las sufrimos. Pero, amigo y amiga oyente, ¿quién te libra a ti de tus aflicciones? El texto bíblico dice que la aflicción es del justo, pero la cosa es que nadie por sí mismo es justo delante de Dios, ya que todos somos pecadores, y solamente Jesucristo es justo, y solamente Él puede justificarnos delante de Dios. En la carta a los Romanos, Pablo escribió en el capítulo 5 y versículo 1, donde dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amigo y amiga oyente, si tú en este momento, si pones tu fe en Jesucristo y harás conmigo una oración, serás justificado, justificada delante de Dios y tendrás paz, salvación y vida eterna, que solamente Jesucristo puede ofrecerte. Por ello yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe, creyendo en tu corazón para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, en mi vida he tenido muchas aflicciones, una tras otra. No he tenido paz, pero hoy, al escuchar tu palabra, deposito mi fe en ti. Por esta razón, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, porque a partir de ahora, tú me vas a justificar delante de Dios y tendré tu paz, tu salvación y la vida eterna. Prometo serte fiel todos los días de mi vida y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si de verdad has hecho esta oración de todo tu corazón, es muy bueno y muy necesario que tú comiences ya, si no lo has hecho, a orar a Dios. Ora a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También es necesario, si no lo has hecho hasta ahora, que comiences a leer la palabra de Dios. Comienza por los evangelios. Y también es necesario, para que puedas crecer espiritualmente, que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
padecerá, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Su firmeza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador, en el dolor, en la tristeza. Yo sé que soy pequeño, confío en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Doquiera que tú